Si no, va a ser muy difícil que se escuche bien. Hola, Lidia. Se sigue sumando gente. Silvia, buenas tardes. Bueno, ahora sí comenzamos entonces. Si mal no recuerdo, y por lo que veo acá en los apuntes, el lunes pasado habíamos terminado leyendo lo que escribió Borges respecto a la muerte de Lugones. ¿Se acuerdan que yo les había citado un fragmento, ¿no? Habíamos aprovechado ese texto para un poco hablar de Lugones, este, pero en realidad nos vamos a centrar en Borges, ¿no? Era apenas una excusa para corrernos un poquito y mencionar a Lugones. Porque justamente coincidía con los años de Borges que vamos a trabajar, donde nos vamos a situar para discutir estos cuentos que tenían que leer para hoy, ¿no? Habíamos hablado de que, bueno, de que Borges liquidaba Ligones con esta operación estética de los márgenes, ¿no? Este lugar que elige Borges para escribir en esta etapa de su literatura, ¿no? Porque hay muchas etapas. Borges escribe de diferentes cosas, digamos, su estética va variando de acuerdo a diferentes momentos, entonces no podemos generalizar ni homogeneizar, ni tampoco reducir a Borges a una forma, ¿no? Pero durante estos años, él se va a posicionar en este lugar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del punto de partida de su literatura, de ese posicionamiento que también mencionamos cuando vimos a otros escritores, cuando hablamos de vanguardias? Eh, Leímos lo que Alan Pauls citaba sobre Borges en este librito que se llama El Factor Borges, que tengo acá, que yo les recomendé, que es realmente un libro muy, pero muy interesante y muy aclaratorio para los que quieran estudiar más profundamente la obra de Borges. Entonces habíamos leído un fragmento en el que Alan Pauls habla de esas condiciones de producción, ¿no? Donde queda muy claro, sobre todo cuando él habla de la biblioteca que lo nutre, de su casa en Palermo tras las rejas. Esto creo que lo mencionamos bien. Hablamos de que habíamos venido de leer durante el curso de vanguardias eh, los primeros textos de Borges, que fue lo que llamábamos el primer Borges, que estaban compuestos por varios libros, que eran Fervor de Buenos Aires, de 1923, Luna de Enfrente, de 1925, y Cuaderno de San Martín, de 1929. Y del cual no habíamos hablado era de Evaristo Carriego, que fue un libro que escribió Borges en 1930. Yo les había mencionado que Evaristo Carriego había sido amigo del padre de Borges, que era bastante mayor que Borges, pero que Borges había elegido a este escritor como un punto de partida de su literatura, ¿no? Como un referente, como también una especie de posicionamiento a partir del cual producir, ¿no? Este, eh, Evaristo Carriego es un libro de 1930, como les dije, en el que Borges tematiza la obra de Carriego, la obra del libro de Carriego, sobre todo Canción del Barrio, que fue un libro de poemas de Carriego, en el que Carriego se centra en personajes típicos del barrio, en lugares, en rincones, que Borges va a tomar para escribir, ¿no? Evaristo Carriego es, como dice Alan Pauls en El Factor Borges, uno de los libros en los que Borges inventa, describe y escribe una experiencia acerca de la pérdida como el mito de fundación, ¿no? ¿Por qué hablamos de la pérdida? Porque Borges escribe sobre un poeta perdido, que fue Carriego, olvidado, muy simple, sobre el que poco se dijo, no tan leído,
que a su vez él mismo escribió, él mismo refiriéndome a Carriego, ¿no? Escribió sobre un barrio perdido, ¿no? Que fue Palermo, el Palermo de los cuchilleros, y que a su vez representó un país perdido, ¿no? Que fue la Argentina de fines del siglo XIX. Disculpa, ¿te puedo hacer una Luis pregunta? quiere participar. Sí, Luis quiere participar. Te escucho, Luis. Eh, Hola Jacqueline, discúlpame. Yo entré hace un ratito a las 4 menos 5 y no encontraba el enlace en facultad, no encontraba el enlace en el sitio y pregunté por un mensaje y me lo dieron. Era eso. A lo mejor mucha gente no puede entrar. No sé si... Bien, gracias por tu comentario, Luis. Acá hay alguien de Proguapán que nos está asistiendo y sería bueno que todos tengan a mano siempre el WhatsApp de Proguapán, de la organización, porque ante cualquier inconveniente ellos están para asistirlos. Así que estuvo bien lo que hiciste. Ante cualquier inconveniente ustedes preguntan y ellos los van a asistir. Así Sí, a que mí también gracias me por el pasó lo comentario. mismo. Claro, por eso entré Ujú. ahora. Yo pensé que lo subían a la página y... Hola, Luis, acá Melina de Tobocán. Acabamos, sí, de subir el enlace a la página de Facebook y también están subidos en la página del programa y bueno, como decía Melina, también cuentan con el WhatsApp para mandarnos un mensajito ante cualquier inconveniente o también a través de Facebook mediante un mensaje privado, ¿sí? Bueno, Florencia, gracias. Bueno. Eh, bueno, la semana que viene me pido el Bueno, mail con aclarada la Rafael. duda y el Perdón, inconveniente, vamos a... Dale, dale. Te disculpen pido si todo. podés cerrar el micrófono, Luis. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Igual las clases quedan grabadas, así que no se preocupen por eso, que no se... Sí, Profesora Jacqueline, discúlpeme porque yo no llegaba a sí. cómo entrar. Sí. ¿Pasó algo? Yo quería decir que yo recibí un ¿Está mail bien? de la No, no Universidad pasó de Adultos nada. Mayores Simplemente con a lo el... mejor se demoraron en Proguapán en subir el enlace. Por eso les pido, Ah, bueno, está bien, claro, gracias. el enlace va a ser siempre el mismo. Así que tengan presente ese enlace que va a ser siempre el mismo. Bien, ¿les parece que continuamos entonces? Como les decía, vamos a retomar el hilo, a ver si recuerdo dónde dejé, eh, que Evaristo Carriego, en definitiva, es uno de los libros en el que Borges inventa esta experiencia de la pérdida como mito de fundación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto también en la clase pasada? Pero encuentra en Carriego ese espacio perdido, ¿no? Ese país perdido a que él le interesa recrear y recuperar a través de la literatura, ¿no? Y a través de Carriego, Borges reivindica la tradición de la milonga, del truco, ¿no? Del duelo a cuchillo, de todos esos aspectos barriales, de los velorios, de los lugares comunes, ¿no? Que ponen en escena una manera de ser argentino. Y esto es lo importante. Como dice Paus, el Carriego de la canción del barrio, aclaremos que la canción del barrio es un libro de poemas de Carriego, ¿no? El Carriego de la canción del barrio, entonces, sirve para postular que la literatura, es decir, la belleza, lo poético, esa suspensión de la vida, debe buscarse en la cultura popular, ¿no? En momentos no literarios que tiene la cultura popular y que podrían ser, por ejemplo, una escena de una costurera, porque no sé si ustedes recordarán o habrán leído algunos de los poemas de Carriego, pero los poemas de la canción del barrio son, por ejemplo, La costurerita que dio aquel mal paso, es un poema muy conocido, El velorio, Mambrú se fue a la guerra en el café, El camino de nuestra casa, es decir, que son espacios
comunes, ¿no? Son espacios totalmente populares y despojados de un ideal en el que podría ubicarse lo literario. Entonces lo que Borges hace es recuperar esos espacios, es decir, encontrar la expresividad en el suburbio, ¿no? Y pensar que la literatura puede estar en cualquiera de esas escenas que nos parecen totalmente cotidianas, ¿no? Entonces, por medio de Carriego, Borges diseña la clase de escritor que se propone ser en este momento, ¿no? Alguien que ha cambiado la nueva sensibilidad de la que hablamos cuando hablábamos de las vanguardias, ¿m? Por la naturalidad de las entonaciones populares, ¿no? El prestigio de lo singular por la gracia de lo común, de lo cotidiano, ¿no? La originalidad por la vocación de ser anónimo, porque lo cotidiano es anónimo, ¿no? Y de esta manera, al ser anónimo y repetido por todos y por siempre, pasa a ser un clásico y un inmortal, ¿m? Como el suburbio. Les quiero citar apenas un fragmentito de Canción de Barrio de Evaristo Carriego, en página 130, acá está, para que vean cómo realiza esta operación, ¿no? Dice Borges en La Canción del Barrio, 1912, hacia los muchos corralones de la calle Cerviño o hacia los cañaverales y huecos del Maldonado, zona dejada con algunos galpones de zinc, llamados diversamente salones, donde flameaba el tango a 10 centavos la pieza y la compañera se trenzaba todavía el orillaje y alguna cara de varón quedaba historiada, o amanecía con desdén un compadrito muerto con una puñalada humana en el vientre. Pero en general, Palermo se conducía como Dios manda, y era una cosa decentita, infeliz, como cualquier otra comunidad gringo-criolla. Este es un texto que se llama La Canción del Barrio, haciendo alusión al texto de Carriego y discutiendo con el texto de Carriego y analizando el texto de Carriego, ampliando, criticando. Como vamos a decir más adelante, Borges trabaja a partir de otras ficciones, ¿no? Hace literatura a partir de la literatura. Construye discurso a partir de otros discursos anteriores, ¿no? Esa es una operación que se va a repetir en Borges todo el tiempo, ¿no? Eh, Así como también toma las inscripciones de los carros, que yo creo que lo mencionamos la clase pasada, pero bueno, lo puedo volver a leer o puedo leer otro fragmento de Perdón, las inscripciones de los profesora, carros, que es perdón. otro texto del libro. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? Lo que acabas de decir con respecto de lo que escribe Borges sobre Canción del Barrio de Maestro Carriego y con la relación que hace con otros, en general alega otros libros, ¿es lo que se llama intertextualidad o nada que ver? sí, podríamos decir, no, sí, es intertexto, claramente es intertexto, toma otros textos para hacerlos intervenir en su propio texto. Está bien tu acotación, es una forma de intertextualidad. Gracias. A veces llamamos más intertextualidad cuando hay una cita textual de otro texto en el discurso del escritor, pero es una forma de hacer intertexto, está muy bien. Bueno, en las inscripciones de los carros, por ejemplo, hay claramente intertexto, como dice Mónica, porque él cita las inscripciones de los carros en su relato, ¿no? Bueno, qué sé yo, donde cenizas quedan, fuego hubo, quien envidia me tiene, desesperado muere, qué sé yo. Yo lo digo y lo sostengo, que a nadie envidia le tengo. Son inscripciones de los carros que Borges cita dentro de su texto. Es muy lindo, seguramente algunos lo habrán leído, pero bueno, los que no lo leyeron se los recomiendo. También les recomiendo El Truco, La historia del tango, El desafío. Todos esos textos pertenecen a Evaristo Carriego, que es el libro de 1930.
Después de los libros que hacen alusión a esa temática, a la que venimos desarrollando sobre Buenos Aires, sobre el barrio, sobre Carriego, sobre lo popular, viene Discusión, que es un libro de 1932, en el que aún se escribe sobre la gauchesca. Discusión es un notable libro de ensayos. Luego está Historia Universal de la Infamia, que es de 1935, donde recopila los cuentos publicados en el diario Crítica. Trabaja con materiales de segunda mano. Borges siempre se está nutriendo de esos materiales, de traducciones, de relatos orientales, de vidas de bandidos, conocidos o no. Él siempre va a incorporar y va a sumar todos esos relatos a su literatura, ¿no? Elige temas exóticos, los acriolla, los somete a un acriollamiento verbal. Esto se puede ver en Hombre de la Esquina Rosada. Después, más adelante, va a venir Historia de la Eternidad, en 1936. Y en 1938, que es el año en el que nos vamos a centrar, que es el año de la muerte de Lugones, cuando él escribe ese texto haciendo alusión a ese hecho, se produce un evento que va a ser un hecho bisagra en su escritura y que Martín Prieto lo describe en su Historia de la Literatura Argentina, donde cuenta que algo que le sucedió a Borges, una escena totalmente cotidiana, que estaba subiendo una escalera y se lleva por delante el batiente recién pintado de una ventana que habían dejado abierta. Entonces, bueno, es un accidente que lo lleva al hospital. Borges está internado 1 mes y medio, y cuando él recupera la conciencia, su madre le está leyendo un libro y él se emociona con esa lectura y se produce una especie de epifanía o de descubrimiento, ¿no? Entonces él mismo dice que durante 1 mes y medio se había debatido entre la vida y la muerte y que tenía miedo de no poder volver a escribir, ¿no? Hasta ese momento él había escrito un montón de poemas y docenas de artículos breves y pensó que si en ese momento intentaba escribir y fracasaba, estaría terminado. Pero se le ocurre que si probaba con algo diferente, con algo que nunca había hecho antes, y fracasaba, eso no sería tan malo, ¿no? Y hasta quizás estaría preparado para una revelación final, ¿no? Entonces se decide hacer algo nuevo y escribe un cuento, y ese cuento fue Pierre Menard, autor del Quijote, que seguramente ustedes lo conocerán. En ese cuento Borges se imagina que un francés, Pierre Menard, intenta escribir sin copiar páginas idénticas a las obras de Cervantes, ¿no? Bueno, este nuevo cuento va a ser parte del Jardín de los Senderos que se bifurcan, que es un libro de 1941, y que unos años después, va a formar parte, junto con Artificios, de Ficciones, ¿no? Ficciones, que es un libro de 1944, y que son los textos en los que nos vamos a detener hoy, además de la Aleph, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué nos vamos a detener en estos textos, en estos cuentos que pertenecen a ficciones, artificios más precisamente? Porque podríamos decir que son los más destacados de la producción narrativa de Borges. Y suele llamárselos libros símbolo, libros símbolo, con los que los lectores podrán identificar para siempre el nombre de su autor. Son libros que lo perpetuaron, ¿no? Y también hay cierto consenso en la crítica acerca de que con este episodio del accidente y de la revelación que sucede en 1938, se entierra a este escritor vanguardista de los años 20 y 30 para dar lugar a otra etapa, la etapa de las ficciones, como se llaman, que no son otra cosa que cuentos. Y que, como la mayoría de los lectores de Borges sabrán, él prefirió el cuento a la novela, ¿no? Definitivamente. Porque en ella, en la novela, digamos, los detalles necesarios a la construcción de la verosimilitud predominan sobre la trama, ¿no? Que está perseguida por el fantasma de la representación y de la referencialidad. De hecho, a Borges lo irritaba mucho el realismo, ¿no?
Él decía que la longitud de la novela es un obstáculo formal a su perfección, que nunca puede ser perfecta porque es muy larga. Por eso él prefiere las formas cortas, ¿no? Que no se van en demasiados detalles para construir verosimilitud. Que una trama perfecta puede ser solamente la trama de un cuento, porque es corto, ¿no? Que funciona al modo de con el mecanismo que podría tener un reloj. Dice Borges, una trama bien construida es un imperativo moral, porque solo promete y entrega lo que la literatura está en condiciones de ofrecer a sus lectores. El placer de la perfección, interferido, lo menos posible por la emergencia tediosa del mundo, ¿no? Entonces, él prioriza la trama, prioriza el mecanismo, prioriza el artificio por sobre el argumento o el contenido de la literatura, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Perdón, ¿me podés repetir lo último que dijiste? ¿Qué es lo que prioriza? Me parece que no lo entendí. La última, ¿qué es lo que prioriza Borges? Sí, Borges, Borges prioriza, Borges prioriza la forma, las tramas, los artificios, la construcción literaria, no la materia de la literatura. Por eso no importa sobre lo que escriba, él escribe sobre cualquier cosa, él trae otros textos, trae otras ficciones, trae otros relatos que otros escribieron y con eso construye una trama nueva y le da prioridad a ese artificio, a la buena construcción de un texto, más que al contenido de ese texto, ¿sí? Sí, Por gracias. eso él Sí, lo había sostiene que la entendido. perfección Sí, se gracias. encuentra, por eso él sostiene, por nada, Mónica, por eso él sostiene que la perfección se encuentra en las formas cortas, no en las formas largas que son las novelas, ¿m? Y por eso escribe cuentos y no novelas, ¿no? Para hacer una simplificación bastante sencilla. Y ahora quiero que piensen o que tengan en mente el cuento del fin, ¿no? Que seguramente la mayoría de ustedes habrá leído para hoy. A medida que voy mencionando estas cosas, ¿no? A medida que voy diciendo, por ejemplo, que el ADN de la literatura, digamos, esa marca a fuego de la literatura borgiana es el duelo, es la batalla, ¿no? Es el crimen. Y también dos juegos de mesa que son el ajedrez y el truco, pero también pensados como lucha, como enfrentamientos, ¿no? Como una especie de duelo metafórico o una especie de duelo lúdico. De hecho, está el texto, el truco, en Evaristo Carriego, que sería bueno que lo lean si pueden. Y los temas más recurrentes también son el tiempo, ¿no? El paso del tiempo, la muerte, la inmortalidad, la búsqueda del conocimiento, los laberintos, las bibliotecas, ¿no? Y las referencias a las obras del canon literario, ¿no? Como yo les decía, él toma, en este caso del cuento El fin, él toma una obra del canon literario que es el Martín Fierro para recrear o para hacer una ficción a partir de esa obra, ¿no? Él toma El Quijote en Pierre Menard y bueno, y podría nombrarles miles de ejemplos de textos de Borges que toman obras del canon literario, ¿no? Que recrean, ¿no? Clásicos, ¿no? Entonces, volviendo a la ficción, que es lo que Borges decide escribir a partir de los años 40, ¿no? La ficción es para Borges lo que suspende la vida, lo que corre de la vida, ¿no? Lo que se detenga por un momento para entrar en ese mundo que es el mundo ficcional. Y el duelo es la versión en miniatura, podría pensarse como una versión en miniatura de esa ficción, ¿no? Cuando el mundo se detiene.
Además, podríamos afirmar que la marca registrada de la literatura de Borges es hacer, como les decía, ficciones sobre ficciones, escribir historias a partir de otras historias, hacer cuentos con otros cuentos que ya fueron contados, que ya existieron, ¿no? Darlos vueltas, recrearlos, ¿no? Eh, y este libro, el libro Ficciones, que incluye Artificios y que incluye El jardín de los senderos que se bifurcan, plantea un Borges universal, un Borges erudito, ¿no? Son relatos que incluyen muchas citas, seguramente ustedes han leído varios de ellos. Es literatura que nace de la propia literatura, ¿no? Porque para Borges la literatura es un discurso, lo vuelvo a repetir, porque es lo que quiero que les quede de la clase de hoy. Para Borges la literatura es un discurso que está conformado por otros discursos, ¿no? Y donde lo importante, como les decía, es el procedimiento. Ese procedimiento va a hacer que el relato sea eficaz, ¿no? No hay ideas, hay formas de las ideas, hay figuras y hay tramas, diría Borges, ¿no? Los cuentos de estos libros, de los libros que están incluidos en ficciones, parecen enciclopedias en miniatura, porque hay alusiones, hay a muchos escritores, a muchos eventos de la literatura y del mundo en general. Como dijo Mónica, hay mucha intertextualidad, ¿no? Pero en todo ese despliegue intelectual hay una pasión que no se deja domesticar y que se multiplica en los duelos que van a aparecer, ¿no? ¿Por qué siempre hay un duelo, no? Porque siempre vuelve al extremo de su lógica de contrapunto, de pelea, ¿no? De litigio, de guerra, ¿no? Podríamos hablar de grieta, ¿no? Es una palabra muy actual para mencionar esto, esta tensión que está siempre presente en Borges, ¿no? Quizás también podríamos remitirnos a sus familias de origen, que hablamos clases anteriores, ¿no? A su pasado. En el sur también hay duelo, menciona alguien acá. Claro, ya vamos a ver que en el sur también hay duelo, ¿no? Como les decía, podríamos remitirnos a sus familias, a su pasado. Por un lado, su padre, heredero de esa cultura inglesa, letrada. Recuerden que el padre de Borges era abogado, eh, su abuela inglesa, los libros, las letras, ¿no? Y por otro lado, hay una grieta. Por otro lado, la familia de su madre, del linaje militar, ¿no? La guerra, el coraje, su abuelo había sido un coronel que había participado en batallas, ¿no? Pero al mismo tiempo había cierto, Borges deja ver y mencionar, porque él en un momento lo oculta, cierto déficit intelectual en la familia materna, ¿no? Dice Pauls, Borges no esconde nunca este déficit intelectual que él advierte en su familia materna, en oposición a la familia paterna que venía de un linaje, letrado, ¿no? Entonces, quizás también podríamos remitirnos a esa historia, a esa cuestión que tiene siempre hay un duelo en sus cuentos de esta época, ¿no? Entonces, en este cruce de espadas, que es literal, de cuchillos, digamos, pero también es metafórico, Borges encuentra el prototipo del momento significativo, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Esto lo vamos a ver bien cuando leamos la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. El duelo reorganiza el pasado, confiere plenitud a una vida vacía, ¿no? Y escribe esa nada en una serie infinita de destinos análogos, que es el destino del hombre, ¿no? Y uno de los cuentos de esos libros en el que el duelo está presente y que yo les pedí que leyeran para hoy es El fin. Es un cuento que pertenece a Artificios, un libro de 1944, y que cierra narrativamente el ciclo de Gauchesca.
y lo cierra corrigiendo a su precursor. ¿Quién fue el precursor de la gauchesca? Hernández, ¿no? ¿Y qué hace Borges? Suma una revisión crítica al poema de Hernández, al Martín Fierro, ¿no? La operación que hace Borges con respecto al Martín Fierro, el libro de Hernández, podríamos decir que es que pareciera ser el destino de las grandes obras literarias, ¿no? Porque las grandes obras literarias padecen continuaciones, reelaboraciones, parodias, ¿no? Con el Fausto se han hecho tantas cosas. De hecho, al mismo Borges le sucedió hace unos años atrás, no sé si ustedes recuerdan, un escritor contemporáneo, Pablo Cachajian, escribió una versión engordada de la Aleph de Borges, y en ese momento salió el cruce María Kodama, bueno, por los derechos de autor, y bueno, se armó un lío bárbaro. No sé si recuerdan, era 7, 8, no sé si 10 años atrás que sucedió esto. Es decir, que en general los clásicos y las grandes obras canónicas sufren este tipo de operaciones, ¿no? De reelaboración, de continuación, de suma de episodios, que es lo que hace ahora Borges en este cuento El fin, ¿no? En el que el relato avanza con hechos. Se borran rápido los comentarios, por eso cuando los veo no puedo contestar algunos porque apenas los leo se van. Bien, me gustaría escuchar a alguno de ustedes si ha leído el cuento y tiene algo para decir, para participar. Recordemos que son 4 personajes, ¿no? Recabarren, que es el pulpero, ¿no? El moreno, Martín Fierro, hay un niño también. El lugar de la acción es la pulpería, ¿no? La pulpería en la que tuvo lugar la célebre payada. Y podríamos decir que Recabarren, el pulpero, oficia como una especie de puente entre los dos mundos ficcionales, el de Hernández en el Martín Fierro y el de Borges en el film, ¿no? Es como una especie de testigo. Y para que este cuento tenga sentido, es necesario remitirse y recordar a esos famosos episodios del Martín Fierro, ¿no? En los que sucede qué cosa, en el que Martín Fierro mata al moreno en la pulpería, ¿no? Y el otro es esa payada o ese contrapunto que tiene Fierro con otro moreno que es el hermano del muerto, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo, alguna apreciación sobre el cuento? Sí, Lidia, te escucho. Lidia levantó la mano, así que podés hablar, Lidia. ¿Se escucha? Sí. No, a mí me impactó que creo que es solo grande. Sí, no, sí, que a mí me impacta pensar que a Borges se le ocurrió ponerle el final al encuentro del Moreno con Fierro. Y me gustó muchísimo al principio cómo describe el estado emocional o de conformismo de Recabarren creo que era el nombre. Sí. Gracias, Lidia. Gracias por tu participación. Sí, eso que te llamó la atención, justamente me gustaría
que tengan en cuenta, ¿no? Cómo Borges encuentra esa veta por donde entrar a la historia, ¿no? Encuentra ese hueco, ese vacío, advierte que ahí hay algo que podría continuar, extenderse, reproducirse, ¿no? Que hay, eh, por eso también hablamos de un clásico. Un clásico es un clásico cuando es productivo, cuando se puede hacer algo a partir de eso. Y es lo que está haciendo Borges con esta parte del Martín Fierro, ¿no? Él está encontrando un lugar por donde entrarle a la obra y produciendo obra a partir de la obra. ¿Se entiende el juego de palabras? Produciendo ficción a partir de otra ficción, ¿no? Yo busqué Y lleno, perdón, y grande. lleno de imágenes increíbles. Hay una que particularmente me encanta, que es cuando dice, hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente, y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. Es como ponerle música, ¿no? Final a esa escena. A mí es un cuento que me parece increíble lo que hizo en casi en una carilla. Sí, en una carilla. De hecho, bueno, volviendo a la llanura, él dice, la llanura bajo el último sol era casi abstracta. Es de una épica increíble. Este, cómo Vista como en contextualiza un sueño, sí. exactamente. No, lo que les quería leer era la parte del poema de Hernández donde queda pendiente ese contrapunto entre Fierro y el Moreno, ¿no? Dice, y si otra ocasión payamos para que esto se complete, por mucho que lo respete, cantaremos si le gusta sobre muertes injustas que algunos hombres cometen. Entonces, y antes, y en un momento de la payada, el Moreno le dice a Fierro, refiriéndose a esa muerte, sino porque tengo a más otro deber que cumplir. Entonces Fierro advierte esa situación y los presentes en esa ocasión evitan el enfrentamiento y Fierro y sus hijos se van, ¿no? Entonces, ese dato de indefinición, esta contienda que no está terminada, es tomada por Borges y él va a completar esta historia, habrá de poner el fin a la misma. Este es el tema y el motivo del cuento, y eso también explica el título del mismo, ¿no? De hecho, en la postdata No, que Borges Jacqueline, escribió, perdón, Jacqueline, no, esto no sí, está en la vuelta, en el canto 30, donde dice, se predice que va a volver, yo no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, hasta el fin he de seguir, y de ahí toma el título, ¿no? Hasta el fin he de seguir, todos tienen que cumplir con la ley su destino. claro, Es impresionante lo que hizo. Realmente, más allá de que exactamente. yo Lali, ¿sos? sí, Laili, lo admiro realmente como escritor enormemente. Bien, entonces, es verdad, de ahí toma el título, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Borges cuando en la postdata que escribió en 1956 respecto al cuento, dice, fuera de un personaje, que se me corrió la cita, acá está, fuera de un personaje, Recabarren, cuya inmovilidad y pasividad sirve de contraste, nada o casi nada es invención mía, dice Borges. Todo lo que hay en él está implícito en un libro famoso y yo he sido el primero en desentrañarlo o por lo menos en declararlo, ¿no? Como diciendo, esto era algo está todo, que se sabía que iba a suceder, que está en un libro muy famoso, es tan irónico, Borges, y yo lo he desentrañado o lo he declarado, pero en definitiva era algo que iba a suceder. Eh, Hay muchos escritores de principio de siglo que escriben sobre Gauchesca, y Borges no fue la excepción, pero sus lecturas no coinciden con la versión canónica, ¿no? Porque
lo que hace Borges en este cuento es matar al personaje más famoso de la literatura argentina, ¿no? Y aquí volvemos a traer a Lugones, porque Lugones, no se olviden de que había ubicado el Martín Fierro como un texto canónico, ¿no? Allá arriba. Y Borges, en esta operación, lo mata al personaje principal, ¿no? Así que se dice de alguna manera que lo que hace Borges es traicionar a la tradición y modificarla para siempre, ¿no? Martín Fierro muere con Borges. ¿Mm? Sí. Angelina, no, un comentario que no tengo tanto conocimiento de Borges, pero siempre me gustó leer Borges. La verdad que todo esto me está ayudando a entender por qué me gustaba tanto leer Borges, porque realmente digo, desde un conocimiento, él puede ser así irónico, que maneja un conocimiento increíble. Me estoy acordando de esto que vos decías de la biblioteca del padre, porque imposible escribir sin conocer. Cuando vos lees Borges decís, ay, ¿de qué habla? Todo esto es real, tenés que, a veces, a mí me pasa, quizás a algunos de ustedes no, te tenés que remitir a alguna historia para entender a Borges. Y eso me parece una genialidad, o sea, solo desde el conocer uno puede transformar con genialidad, me parece. Eso a mí personalmente, más allá de todo lo que me emociona de Borges, que vos lo lees y abrís un mundo. Eso lo quiero decir porque, bueno, más allá de que no es específicamente este libro ni nada, es lo que me pasa cuando leo Borges. Y desde que empezaste a explicar Borges, yo digo, qué genial, por eso me gustaba. Y no sabía todo eso, así que agradecida por eso. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, ahora está Google, ¿no? Entonces uno va leyendo Borges y a medida que hay algo, uno va buscando, ¿no? Toda esa intertextualidad hay que ir deteniéndose y ir buscando de qué está hablando acá, de qué está hablando allá. En este cuento es muy sencillo porque la mayoría hemos leído el Martín Fierro y sabemos quién es Fierro, ¿no? Pero quién es Moreno, pero hay otros datos que son mucho más complejos y que hay que ir en busca de, o a veces él afirma como datos concretos, como referencias históricas de algo que sucedió y en realidad es pura ficción. Ahí hay un juego, nos hace creer que está hablando sobre algo que sucedió, sobre un hecho real y es ficción, ¿no? Entonces ahí nos hace trampa. Recabarren había presenciado el primer contrapunto entre el forastero, claro. Otra cosa que hay para decir es que Borges, en varios de sus ensayos, consideró inarticulados algunos actos del protagonista de Martín Fierro, ¿no? Con respecto a sus palabras. Porque él recuerda que mata y asesina al negro y sin embargo a la hora de darle consejos a los muchachos, y acá cito al Martín Fierro, dice, el hombre no mate al hombre ni pelee por fantasía, tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Es decir, Martín Fierro, que acaba de contestar con burlas a un hermano del hombre que asesinó, le dice el hombre no mate al hombre. Es como una ironía, es como un desajuste, dice Borges, entre la ética de sus palabras y la ética de la acción, ¿no? Fíjense lo que dice en el cuento, en el fin. Dice, Perdón, ya que... les di buenos consejos, declaró que nunca... Sí, Lali, ¿quién quiere hablar? No, yo eso, nada, quería decirte, sobre el final, él lo dice claramente, cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie, mejor dicho, era el otro, no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Y fíjate que el paso anterior, esa frase de limpió el facón ensangrentado, eso lo sacó textual del Martín Fierro. Textual, es así. Cuando dice, les di buenos consejos, claro, que nunca están de más y no cuentas nada. Le dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió a la respuesta del negro. Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero, y añadió, como si pensara en voz alta, mi destino ha querido que yo matara y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano.
no es él el que mata, sino es el destino el que le pone el cuchillo en la mano, ¿no? La presencia del destino también es muy fuerte, el destino que lleva siempre a la muerte a duelo. No sé lo que dicen acá. Alguien hizo un comentario que no lo alcancé a leer, si lo quiere decir oralmente. Entonces Fierro se declara casi un instrumento de ese destino, ¿no? Que le pone el cuchillo en la mano, que lo usa a él como cuchillo, ¿no? Semejante a lo que va a suceder en el sur, ¿no? Que lo vamos a ver seguramente la clase que viene. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna apreciación de este cuento? ¿Cómo se observan todos estos elementos? O si tienen alguna pregunta. No tengan miedo, que para eso hacemos el Meet, para que puedan participar. Jackie, Blanca, dale, Blanqui. quería comentar que yo tengo un libro que Sí. encontré en la editorial El Ateneo hace mucho en Buenos Aires, que se llama Jorge Luis Borges, El aprendizaje del escritor. Y allí está todas unas entrevistas que le hicieron en la Universidad de Columbia en el 71, y le hacen una serie de preguntas donde él habla sobre su escritura, que es muy interesante. Lo voy a mostrar, pero lo van a ver al revés, en espejo. Es este, el aprendizaje de ser escritor. Si lo consiguen, a mí me gustó mucho. Digamos que analiza, o uno entiende un poco más a Borges, y allí habla él mismo de su escritura, entre las cuales dice, que comentaste Sí, recién, siempre sí. que es que a veces no hay que buscar tanto porque está todo ficcionado, es invento en realidad mucho de lo que escribe, mucho no, pero hay cosas que sí, entonces uno busca y busca y no encuentra en realidad porque no existen esos personajes de la antigüedad o que él saca a la luz de otras cosas. Es muy, muy interesante, la verdad. A mí me gustó mucho, yo lo he prestado incluso porque realmente vale la pena para la gente que le gusta mucho Borges. No sé si estará a la venta ahora, yo lo compré hace mucho y me llamó la atención y bueno, eso, nada. Para el que le interesa. Gracias, Blanca, gracias. Sí, es bueno siempre, si les gusta Borges, profundizar con lectura. Hay otro texto de Beatriz Arlo, que es este, Borges, un escritor en las orillas, que también es muy aclaratorio, sobre todo para leer la primera parte de Borges. El Borges más de los años 20 y 30. Es clarísimo. Borges, un escritor en las orillas. También lo van a ver en espejo, pero bueno, este creo que se consigue. Y el de Alan Pauls, el factor Borges, que cité hoy y la clase pasada también. Pero lo que quiero que quede así como aprendí, o digamos que tengan en cuenta a partir del encuentro de hoy es la importancia que tiene el gesto de Borges en este cuento. Más allá de la inventiva y de esa audacia para encontrar el hueco donde meterse y recrear, continuar o avanzar en la historia, la operación que hace Borges, que presenta la muerte a duelo de Martín Fierro, ¿no? Que mata al personaje principal de la literatura argentina. O sea, es muy importante esto, ¿no? Es muy osado. Esto es lo grandioso de este cuento, ¿no? Que da por finalizado la historia de Martín Fierro, ¿no? Que le pone el punto final. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por eso quise que leyéramos este cuento. Solo él podría hacerlo, claro, dice Lali, solo él podría hacerlo. Es así, solo él podría hacerlo. Por eso que quise que leyéramos este cuento y no otro, porque bueno, hay que hacer una selección que siempre es arbitraria. Y esto yo lo aclaro porque
bueno, cada docente o cada tallerista va a seleccionar determinados cuentos de acuerdo a objetivos o a lo que quiera mostrar o lo que quiera trabajar. El mito que... ya se me perdió el comentario. Tarde a leerlos. Entonces esta selección es arbitraria. Por eso yo también seleccioné el sur, que me gustaría que también lo tengan leído para la próxima, que vamos a trabajar, pero que se preparen para participar y para comentar, que hagan apreciaciones. Me gusta también que seleccionen fragmentos, como algunos de los que participaron y leyeron algún pequeño fragmento de los textos, como para poner en valor algunas partes que, bueno, que merecen ser traídas a la escena de la clase y comentadas, ¿no? Arriba podés leer el chat. Sí, lo estoy leyendo, pero lo que pasa es que se me borran rápido. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario del cuento, del texto? Algo que les haya llamado la atención, que los haya sorprendido. La noción del tiempo también en Recabarren es importante cuando lo nombra, ¿no? Hay algo también que es importante destacar cuando dice, la gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo, Recabarren. El patrón de la pulpería no olvidaría ese contrapunto al día siguiente. Al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. Esto no es menor, ¿no? Se le había muerto el lado derecho y había perdido el habla. Esto es muy significativo para cómo va a seguir la historia después, que es la muerte, como les dije, del personaje principal de la literatura argentina. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? También antes, cuando comienza la puesta en escena del contrapunto y la puesta en escena de lo que va a venir. Ah, sí, Lidia, te escucho, Lidia. Sí. A mí, en muchos de los cuentos de Borges, me encanta la admiración que él tiene por todo lo que sea coraje. Y en cierta manera, creo que él fue un duelista también, pero su arma fue otra, porque desafió muchos, como vos decías recién, cambió muchas pautas de su época. Y es admirable, él describe esos duelos, esos encuentros entre hombres con admiración realmente. Por lo menos es lo que yo leo. Me gusta esa manera de expresar. Tal vez porque él no, por su condición, por su crianza, nunca podría intervenir en eso, pero le debe llegar, como vos decís, de su linaje materno a lo. Sí, Lidia, es verdad, la admiración que él tiene como por el coraje, pero él hace una cosa, digamos, él de sus dos linajes se posiciona obviamente del lado del linaje paterno en el accionar, ¿no? Porque se define por las letras y por la escritura, pero el contenido de esa escritura es el contenido que le da el linaje materno, que son los duelos, que es el coraje, ¿no? Que esa parte más criolla que él hace intervenir en sus discursos, le viene además de los clásicos,
del linaje materno, ¿no? Entonces ahí hace como una mixtura, como una conjunción de ambos, posicionándose siempre del lado de la intelectualidad, pero usando como materia de esa intelectualidad lo que le otorgó el linaje materno de las batallas, de los coroneles y de los duelos. ¿Mm? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Participar? Yo, no, en la parte, perdón, Bueno, vuelvo al sí, texto, ¿no? Porque es sí, riquísimo. Sobre el final, sí, cuando sí, dice, sí. desde su catre, Recabarren vio el fin, una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó con un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que le penetró en el vientre. Digo, además te da hasta como la sensación de que él, desde su inmovilidad, lo está viendo como en un cuadro, ¿no? Porque él lo ve desde la ventana a todo eso, si no me equivoco. Porque él está desde su catre. Sí, él es un testigo que no tiene posibilidad de acción, que está, que está inmóvil y que incluso después dice que vino otra parte que el pulpero no alcanzó a precisar, ¿no? Es decir, que no llega a ver todo, digamos, es bien cinematográfica, sí, es bien cinematográfica, sí, sí. Pero fíjense cómo con Recabarren abre y con Recabarren cierra, ¿no? Recabarren es todo el tiempo testigo de esto, eh, desde el comienzo, desde cuando habla del contexto, de la hora de la tarde, de la situación, hasta el final donde ve cómo se batían a duelo, ¿no? Lo pone ahí como diciendo, hay un testigo de esto, que también va, no es solo mi relato, sino que hay alguien que está ahí para atestiguar de que esto sucedió. Exacto, abre y cierra con él, dice Lali. Y otra Así es, cosa abre y cierra con él, ¿no? perdón, que me llamó la atención en las primeras líneas, que yo lo escribí antes en el chat, pero seguro no lo viste. Me llama la atención porque lo nombra al hermano del Moreno como el ejecutor, ¿no? Aparte digo, la elección de la palabra, ¿no? Me parece así como muy, muy grosa. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor. Digo, el ejecutor va a ser el ejecutor no solamente de la guitarra, sino del mismísimo Fierro, ¿no? Exactamente, exactamente. Mucha acción en esa palabra, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie más quiere participar? ¿Les parece bien? Me gustaría que me digan si les parece bien esta modalidad, si ustedes prefieren clases más expositivas como las que veníamos viendo anteriormente, si les gusta esto del Meet, si las interrupciones los distraen, porque bueno, todo es charlable y todo se puede pautar. La mayoría de los profes ahora están dando a través de esta plataforma. Nélida, sí, ¿querés decir algo, Nélida? Es lindo participar, bien, me parece excelente. Es mejor, bueno, buenísimo. Perdón, además creo que Sí, Lidia, en la participación nos podemos enriquecer un montón, porque o sea, por ahí es eso, ¿no? Y a lo mejor es más rápido
abrir un micrófono que escribirlo en el chat, o no sé, a mí me gusta. Jacquelina, yo he disfrutado de las dos modalidades muchísimo. Sí, claro. Pero me han encantado también hoy los Bueno, me comentarios alegro. Yo porque, sí, Lidia. No sé si me escuchaste. Sí, me encantaron, o sea, disfruto de las dos maneras, escuchándote, he disfrutado de todas las clases y me parece bárbaro escuchar los comentarios porque veo que son comentarios enriquecedores y que es un grupo bárbaros. Me parecieron los comentarios perfectos, que acompañaron mucho a tu excelente Bien, bien, sí, es así, claro que son enriquecedores y bueno, sería bueno que todos se animen a preguntar o a hacer el comentario que... No te escucho muy bien, Lidia, lamentablemente. La última parte no te escuché. que a mí no sé, la última parte fue, ya ni me acuerdo, a esta altura del partido no me acuerdo mucho, que me pareció enriquecedor el aporte de los compañeros porque tuve la sensación de que es un grupo Espero que les haya gustado, entonces seguimos así, vamos a intentar que sea que siempre... se ha adaptado mucho a... Bien. Bien, bien, gracias Lidia entonces. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la clase. Nos vemos el lunes próximo entonces gracias, y el enlace va a hasta el ser siempre próximo este y tengan siempre a mano el WhatsApp del programa por si alguno no puede conectarse. Un beso para todos. Gracias, Chau, gracias chau. por la clase. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy lindo. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.